Hubo una vez un profeta del que pocos hablan. No se menciona su nombre, pero su historia, registrada en el primer libro de los Reyes, es una de las más misteriosas y estremecedoras de toda la Biblia. No fue un rey, ni un guerrero, ni un patriarca. Fue un hombre enviado por Dios con una misión clara, pero que terminó su vida de forma trágica por una sola desobediencia. Dios lo había enviado desde Judá hasta Betel con un mensaje para el rey Jeroboam, quien había levantado altares falsos para apartar al pueblo del Señor. El profeta obedeció, habló con autoridad divina y anunció que ese altar sería destruido. En ese momento el altar se partió en dos, y la mano del rey, que se había extendido para ordenar su captura, se secó en el aire. Solo después de que el profeta oró, Dios la restauró. Fue un milagro visible, una prueba irrefutable de que Dios hablaba por medio de él. Antes de enviarlo, Dios le había dado una instrucción clara: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino por donde viniste. Era una orden sencilla, pero con un propósito: probar su obediencia total. El profeta cumplió al principio. Rechazó los regalos del rey y emprendió el regreso. Pero entonces un viejo profeta que vivía en Betel lo alcanzó y le mintió. Le dijo que un ángel le había ordenado traerlo de vuelta para comer y beber con él. El hombre de Dios, confiando en sus palabras y no en las de Dios, cedió. Aquella comida fue su error fatal. Mientras aún estaban a la mesa, la voz de Dios habló ahora por el anciano mentiroso, declarando juicio. Por cuanto desobedeciste la palabra del Señor, tu cuerpo no llegará al sepulcro de tus padres. Cuando el profeta retomó su camino, un león lo encontró y lo mató. Pero lo más impactante fue lo que siguió. El león no devoró el cuerpo ni atacó al burro que lo acompañaba. Ambos quedaron allí, inmóviles junto al cadáver, como testigos silenciosos del juicio de Dios. La noticia se extendió, y todos entendieron que el profeta había muerto no por falta de fe, sino por una sola desobediencia. Y aquí está la reflexión. A veces no caemos en grandes pecados, sino en pequeñas concesiones. En escuchar voces que suenan piadosas, pero que contradicen lo que Dios ya nos dijo claramente. Nos cuesta mantenernos firmes cuando alguien nos ofrece una versión más cómoda de la verdad. Pero el mensaje es claro: la obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Cuando Dios te da una instrucción, aunque parezca pequeña, no la cambies por lo que te dice nadie más, aunque venga en nombre del Señor. Porque Dios no se contradice, y las consecuencias de ignorar su voz pueden ser más grandes de lo que imaginamos. El cuerpo del profeta yacía tendido junto al camino, el burro quieto, el león inmóvil. Aquella imagen desconcertaba a todos los que pasaban. En la naturaleza, un león nunca deja de devorar a su presa, pero este no tocó ni el cuerpo ni al animal, porque no era un acto de hambre, sino de justicia divina, que era una escena que hablaba más que 1000 sermones. El león obedecía mejor que el profeta. Cuando el anciano que lo había engañado se enteró de lo ocurrido, montó su asno y fue al lugar. Encontró el cuerpo intacto, el burro y el león aún de pie. Con lágrimas lo tomó y lo colocó sobre su propio animal. Lo llevó a su casa y lo sepultó en su tumba, llorando mientras decía: «Ay, hermano mío», y pidió que cuando él muriera, pusieran sus huesos junto a los del profeta que había desobedecido. Quizás porque entendió que había sido parte de su caída, o porque reconoció el poder del Dios que no se burla. La historia de aquel profeta olvidado no termina con gritos ni milagros, sino con silencio. Un silencio que pesa, porque a veces la desobediencia no destruye de inmediato, solo nos apaga poco a poco, nos aleja de la voz de Dios, hasta que un día despertamos y ya no lo oímos con claridad. Y en nuestra vida diaria, esta historia se repite más de lo que creemos. No necesitamos un león para entenderlo. Basta con ver cuántas veces cedemos ante lo que parece inofensivo. ¿Cuántas veces cambiamos la dirección de Dios por lo que suena más razonable, más espiritual, más fácil? El enemigo no siempre llega con rugidos. A veces llega con una voz amable que nos dice: «No pasa nada, Dios entenderá». Pero Dios no busca perfección imposible, busca obediencia sincera, porque el amor verdadero se demuestra en eso, en confiar incluso cuando no entendemos. Así que cuando tengas delante una decisión, recuerda al profeta y al león.
Recuerda que obedecer a Dios puede parecer pequeño, pero siempre es lo que marca la diferencia entre vivir bajo su bendición o caminar hacia el juicio. La historia del profeta devorado por el león no se escribió para asustar, sino para despertar, porque a veces creemos que Dios solo prueba a los grandes, a los reyes, a los que predican o dirigen. Pero no. Dios prueba también al que sirve en silencio, al que nadie ve, al que tiene una instrucción sencilla. Haz esto y no aquello. Imagina por un momento lo que pudo sentir ese hombre antes de morir. Tal vez recordaba las palabras exactas que Dios le había dicho: no comas, no bebas, no regreses por el mismo camino. Era tan claro, tan simple, pero bastó una voz que parecía correcta para hacerlo dudar. Ese instante de duda fue su ruina, y no porque Dios fuera cruel, sino porque la desobediencia, aunque parezca mínima, tiene consecuencias espirituales profundas. En la vida diaria, esta enseñanza se manifiesta en pequeñas cosas. Cuando sabes que debes perdonar, pero decides guardar rencor. Cuando el Espíritu te pide alejarte de algo, pero tú lo justificas. Cuando sabes que debes esperar el tiempo de Dios, pero prefieres adelantarte. No parece gran cosa en el momento, pero cada vez que elegimos nuestro camino por encima del suyo, algo muere dentro de nosotros: la sensibilidad, la paz, la comunión. El profeta obedeció públicamente, pero falló en lo privado. Cumplió la parte visible de su misión, pero tropezó en lo secreto. Y ese es un espejo que muchos no quieren mirar. Porque no basta con servir a Dios ante los demás. También debemos obedecer cuando nadie nos observa. La integridad espiritual no se demuestra con milagros, sino con coherencia. Aquel profeta fue un instrumento poderoso, pero perdió el propósito por un acto de desobediencia aparentemente pequeño. Y eso nos enseña que los dones sin obediencia se vuelven peligrosos. Puedes hablar en nombre de Dios, hacer cosas grandes, pero si no eres fiel a su voz, terminas vacío. Dios no busca profetas impresionantes, sino corazones obedientes, porque el poder de un hombre o una mujer de fe no está en lo que hacen, sino en lo que deciden no hacer cuando Dios les dice no. El león permaneció allí, junto al cuerpo, hasta que todo el pueblo supo lo que había ocurrido. Luego desapareció en el silencio del desierto, como si su misión hubiese terminado. El mensaje había quedado grabado en todos. Dios cumple su palabra, incluso cuando el hombre falla. A veces, Dios permite que ciertas historias terminen de manera dura, para que muchas otras comiencen con sabiduría. El profeta murió, pero su error nos enseña una verdad que atraviesa los siglos. La fe sin obediencia es una fe incompleta. Puedes creer, puedes servir, puedes hablar de Dios, pero si no obedeces, estás caminando en dirección contraria. Y esta enseñanza toca nuestra vida cotidiana más de lo que imaginamos. Porque en un mundo donde todo se justifica, donde la verdad se acomoda al gusto de cada quien, Dios sigue pidiendo lo mismo: fidelidad. No perfecta, pero sí genuina. Obedecer no siempre será lo más lógico ni lo más fácil, pero siempre será lo más seguro. A veces obedecer significará renunciar a una oportunidad, a una persona o incluso a un sueño. Y duele, pero es mejor llorar por una decisión tomada con Dios que sonreír en un camino donde Él ya no está. La historia del profeta es dura, sí, pero también esperanzadora. Demuestra que Dios habla, guía, advierte y sigue buscando corazones que escuchen. Porque si ese profeta cayó, fue porque confió más en una voz humana que en la voz divina. Y ese error es el mismo que muchos cometemos cuando dejamos que otros decidan por nosotros lo que solo Dios puede ordenar. Hoy, Dios sigue hablando, no con fuego ni truenos, sino en lo secreto del corazón. Y cada vez que escuchas su voz, tienes una elección: obedecer o seguir tu propio razonamiento. No hay punto medio. Así que cuando la duda te visite, cuando alguien te diga algo distinto a lo que sabes que Dios ya te habló, recuerda al profeta, al burro y al león. Recuerda que la verdadera victoria no está en hacer cosas grandes, sino en permanecer fiel, incluso en lo pequeño. Porque la obediencia es la puerta que abre todo lo demás: la bendición, la paz y la presencia de Dios.
Y quien camina en obediencia, aunque parezca solo, nunca estará sin dirección.